Buenas tardes a todos. Les agradezco mucho su presencia y bueno, les quería pedir que me permitieran exponer mi visión sobre el nuevo aeropuerto y sus efectos a nivel de la Ciudad de México, especialmente en el área donde se va a construir, y cómo es un proyecto paradigmático a nivel nacional. En este planteamiento de esta visión, pues lo que quiero es tratar de integrar sus partes, de integrar todas aquellas partes esenciales que lo forman y sus efectos, comentar de estas partes, de sus efectos, y en especial los muchos millones de personas, alrededor de 5 que viven alrededor y de que en un futuro próximo seguirán creciendo, vivirán en esa área de influencia. Pero también, aparte de este efecto en las personas que hoy viven en sus alrededores, que son varios millones, que son personas que muchas de ellas se han establecido en asentamientos irregulares, marginados, en niveles sociales y económicos muy difíciles y degradados. Ha ido creciendo cada vez más esa población, la población que vive en los alrededores. Supongo que si no se hubiera hecho el aeropuerto seguiría creciendo. Habría que ver que este aeropuerto y este gran proyecto que se está desarrollando va a permitir transformar a todos los habitantes de esta zona. Yo pensaría que si se hace un buen programa básico, si se hace una buena decisión relativamente simple de concebir y de implementar, yo la he estado pensando, se las voy a plantear también, es algo muy informal, pero creo que es importante los efectos que puede tener. Pues se va a transformar no solamente la zona, sino se va a transformar toda el área metropolitana, toda la ciudad. Esa área que es la más degradada de toda la ciudad, incluyendo el Estado de México, pues va a pasar, o podría pasar, o debe pasar, a ser la más moderna del país, la más moderna de la ciudad, la más boyante, no boyante en cuanto a su situación, pero sí a su tendencia. Con este proyecto se detona el desarrollo acelerado de esta zona. Creo que en muy pocos años se pueden formar clases medias importantes. Hay inclusive muchas escuelas ya alrededor que habría que mejorar la calidad educativa y modernizarlas, y podrían ser grandes detonadores del desarrollo. Les quiero dar antes una información, yo la acabo de conocer la semana pasada, estudiando más el asunto. Es que en junio de 1971, para ser precisos, el 10 de junio de 1971, el presidente Luis Echeverría delimitó un área del lago de Texcoco de 14,500 hectáreas, y que posteriormente el presidente López Portillo tuvo que modificar los límites de la zona a 11,600, 2,900 hectáreas menos que se destinaron a la regulación de predios invadidos del DF y el Estado de México. Entonces, como ven, eso pasó, eso siguió pasando, esas áreas se siguen llenando, como se podrá ver en cualquier mapa o guía Roji o mapa de Google. Se puede ver cómo hay una gran cantidad de personas viviendo en lo que es Chimalhuacán, en el Zahualcóyotl, que lleva muchos años. La influencia toda esta zona ha sido el lugar en donde las personas que llegan de fuera sin recursos, buscando oportunidades en México, se instalan en este lugar. Y muchos no están ahí porque se han ido a Estados Unidos, ¿verdad? Pero la verdad es que es una gran cantidad de personas, y que esta situación
estos asentamientos irregulares, resulta que a través de este aeropuerto, de este nuevo proyecto, va a haber o debe haber una gran transformación. Y yo creo que la discusión sobre el aeropuerto no debe ser si cuesta más o menos uno que otro, porque no es un coche el que se está comprando, no hay que ver no solamente la inversión que se va a hacer, sino qué efectos va a tener la inversión. Ahí hay dos criterios. Uno, el de la propuesta alterna, que la he leído pues más o menos detenidamente, y esa propuesta alterna habla de crear nuevas áreas de desarrollo, nuevas ciudades, nuevos espacios, lo cual es muy importante y ha ocurrido aceleradamente después del temblor de 85, cómo ha crecido la ciudad de Querétaro, cómo ha crecido en todo el país, a donde vamos a Irapuato, vamos a Guadalajara, a cualquier ciudad que vayamos fuera de la Ciudad de México, ha sido espectacular el crecimiento, la modernidad, el desarrollo, las universidades. En mi época, allá hace muchos años, pues era la UNAM y el Poli, no había alternativas. Ahora hay universidades públicas en la mayor parte del país, de buena calidad además, y bueno, pues es la transformación que ha tenido México. Pero aquí está el planteamiento, nos lo llevamos a otro lado para empezar allá a desarrollar un nuevo foco de poblacional y de crecimiento, o atendemos al gran número de personas que hoy viven en sus alrededores y detonamos el desarrollo de esta zona. Este aeropuerto tiene efectos muy importantes en la mano de obra y una gran derrama en la compra de insumos nacionales. Más o menos con los presupuestos actuales y con la posición actual, se piensa que hay 60,000 millones de pesos de salarios y sueldos en la población mexicana, muchísima de ella local, mucha de ella vive ahí. Se le está dando la oportunidad de trabajar con esos 60,000 millones de pesos de sueldos y salarios que se va a llevar esta construcción, y más o menos en la parte de insumos nacionales serían más de 120,000 millones de pesos, además de que se está buscando sustituir por parte del consorcio, lo ha estado planteando, en el que formamos parte, que después quiero platicar y dar detalles de él para que se sepa y se conozca toda la información al respecto en ese sentido, que esos 120,000 millones, estamos tratando de que muchas especificaciones sobre bienes importados que se pueden producir en México se sustituyan y sea total, o no total, sino que todo lo que sea factible de que se haga en México con materias primas mexicanas o materiales mexicanos se haga. Yo he platicado con el arquitecto Norman Foster y totalmente apoya esta idea. Bueno, entonces, insisto en la importancia de detonar el desarrollo de esta zona, de toda la ciudad, y por supuesto que este proyecto vendrá multiplicado y vendrá y continuarán muchas otras inversiones que se tendrán que realizar en las zonas. No sé si iba a presentar un plano, no sé si se tiene, ya está. Ya. Si puede poner el plano de toda el área. Es impactante, en mi vida he visto yo un proyecto que pueda tener tanto impacto económico y detonador de un área como es esto. Nada más no sé si ven ahí donde dice AICM, ese es el aeropuerto actual. Tiene 783.7 hectáreas, 784 hectáreas. Central Park, para los que lo conocen o lo han visto en alguna foto, que es el gran orgullo de Manhattan, tiene 330, 340. Este aeropuerto es más de 2 veces
es más grande que Chapultepec o del tamaño de Chapultepec. Es 4 veces la ciudad universitaria, algo por el estilo. Pero ese es el aeropuerto. Y si ven el aeropuerto, que por cierto tiene cara como de avión, tiene así como una forma medio de avión, no sé si fue a propósito o casual. Es el mismo terreno, este aeropuerto está construido en el mismo terreno en el que se va a construir el nuevo. Ahí ven cómo continúa el terreno. Están conectados, son dos predios continuados. Y el otro predio, el que les hablaba yo donde está no solamente el nuevo aeropuerto, sino que está el nuevo aeropuerto que supuestamente tendrá alrededor de 3,000 hectáreas. Pero ese predio son como 14, bueno, creo que es menos de 14,000, pues no tengo bien la cifra exacta, pero creo que son 13,000 hectáreas. ¿Se acuerdan que eran originalmente 14,500 cuando lo hizo el presidente Echeverría? Luego se redujo y luego creo que se adquirieron más predios. Total, la información que tengo es que son 13,000 hectáreas. Entonces, estas 13,000 hectáreas, junto con el del aeropuerto, da 14,000, pues da 40 y tantas veces Central Park, da no sé cuántas veces Chapultepec, es enorme. Entonces, ese aeropuerto o ese espacio que también ven alrededor, la vivienda, cómo está, sin áreas verdes, es un hacinamiento ahí que llama la atención. Esto, a un lado está Nezahualcóyotl, al otro lado está, por otro lado está el Aragón, al fondo está, en la punta de este predio es Ecatepec, al otro lado está Texcoco, y ven la magnitud del terreno. No cabe duda, en mi opinión, que es un detonador. Yo creo que es lo único que yo podría comparar en los efectos sobre un país. Bueno, fue el canal de Panamá cuando se le devuelve a Panamá, ¿verdad? Es un detonador como no se ha visto, o no he visto yo nunca igual, en una ciudad, porque está en la ciudad, pero lo más importante no solo es que esté en la ciudad, sino que está en el área nororiente, que es el área más marginada de la Ciudad de México. Es donde más hacinamiento hay, donde más pobreza hay, donde las personas que viven ahí tienen que moverse 1 hora, hora y media o muchas horas para poder llegar a sus trabajos todos los días. Bueno, pues aquí es la oportunidad de que trabajen cerca, que trabajen juntos, que se detone el desarrollo, que se formen muchas actividades económicas alrededor y bueno, pues eso es el punto de vista. Creo que no puedo señalarlo, pero así como que adivínenle un poquito. Ahí donde está el lago Nabor Carrillo, ¿sí? Todo eso, piensen en 3,000 hectáreas, 9 veces Central Park, donde está el lago. Eso sería un área de regulación de lluvias, regulación de agua, manejo de agua, 3,000 hectáreas. No sé, no se me ocurrió checar cuánto miden algunos lagos mexicanos, pero 3,000 hectáreas son 30 millones de metros cuadrados, para que se los imaginen. 30 millones de metros cuadrados, 3,000 hectáreas, son 3,000 manzanas de 100%. O sea, es un lugar enorme. Bueno, eso sería el área, digo, es lo que yo pienso, lo que yo planteo, no, habrá que hacer bien las cosas. Y luego puede haber otra zona que algunas ya las han propuesto en otras magnitudes, de 3,000 hectáreas de conservación de la biodiversidad, y quedan aún 1,500 hectáreas complementarias para toda la cuestión aeroportuaria. Bueno, eso es en términos generales lo que es este punto de vista. Sigo con mis puntos. Bueno, el primero es detonar el desarrollo económico y social y el empleo de la zona con mayor población marginada del área metropolitana y por supuesto del país. Los cálculos hablan de 4,5, 5, pero tendrá que diseñarse para que después de haber 8 o 10 millones de habitantes acá, pero en una situación de vida de alta calidad con otras condiciones completamente diferentes. Otra cosa muy interesante es que hay un gran problema en la Ciudad de México que no se ha atendido.
fue una de las, no sé, cuando van al centro histórico ven que todo está muy bien y que ha sido, la verdad, fue un éxito no esperado en cuanto al desarrollo que ha tenido, la actividad económica que ha desarrollado, el interés de la gente, de las personas por ir al lugar. Sin embargo, uno de los puntos principales no lo resolvimos, sigue pendiente, lo planteamos en 2001, no se ha podido resolver, que es, lo han oído muchas veces, es la sobreexplotación del acuífero de la Cuenca de México, del Valle de México, como le quieran. La sobreexplotación del acuífero, que es sumamente peligrosa porque primero pues se está batiendo el nivel del mismo, ya no sale con la misma calidad del agua, se va a contaminar. Segundo, todas las arcillas se compactan como una esponja y se provocan problemas de hundimientos, por supuesto. Aquí cuando aducen que el aeropuerto se va a hundir, y claro que se va a hundir, igual que todo el Valle de México, en las áreas del lago. Todo lo que fue área del lago, incluyendo Xochimilco, todo lo que quieran, Texcoco, Tenochtitlán, por supuesto, es el centro histórico. Toda el área, que si la vemos por el lado de Reforma, pues todo lo que vean plano se inundaba, ¿no? Hasta Melchor Ocampo, hasta algún lugar donde cuando había lluvias, eran varios lagos, creo que 7 lagos, y cuando había mucha lluvia, pues se inundaban todas y se emparejaba un lago con el otro. Este de Texcoco era el lago más bajo. Y inclusive a principios del 17 la gente se fue a vivir a Puebla. Puebla en buena parte tiene esa importancia porque la Ciudad de México casi completa, no completa, pero mucha gente se fue a vivir varios años a Puebla. Bueno, entonces esa sobreexplotación del acuífero, cuando aquí se está hablando del nuevo aeropuerto, que se va a hundir, claro que se va a hundir, entonces lo que tenemos que hacer como un plan adicional, la preocupación que está surgiendo de estos hundimientos y las inversiones que hay que hacer, hay que dejar de sobreexplotar el acuífero. Entonces hay que hacer dos cosas. Uno, buscar que como llueve mucho, pues más agua se infiltre. Otro, se pierde en la red de agua potable el 40% de lo que se mete al agua, se pierde en la red, o sea, no llega a los lugares. Otro, hay que hacer lagunas de infiltración. Otro es que irracionalmente tenemos aquí en Barrilaco y en, ¿cómo se llama el otro lugar? Y Dolores, creo, 2 presas de regulación. ¿Qué quiere decir presas de regulación? Llueve mucho, se va el agua a la presa, acaba la lluvia, sueltan el agua para que se vaya. Bueno, pues hay que hacer presas de infiltración. Es lo que hay que hacer. Afortunadamente, bueno, ahora en cualquier edificio que se haga, y se pueden informar, se hacen presas de infiltración. Todo el agua de lluvia, por ejemplo, en Plaza Carso, recogemos el agua de lluvia, las metemos a esos pozos de infiltración, pasan por un filtro y se van al acuífero, que está a 120 metros, o sea, hay que hacer pozos de esa, no sé, aquí está alguien que me puede decir cuántos pozos hay, Poncho, ¿no te acuerdas? ¿No está? ¿Cuántos? En Samos, aquí. Aquí, allá, bueno. Entonces hay que hacer pozos en cada lugar. Allá en la construcción del aeropuerto se van a hacer pozos de infiltración. Y se va a buscar que el agua de los ríos, y que hay 9 ríos, y que el agua de lluvia en lo posible, en lugar de llevarlo a una presa de regulación, es tratarlo y ver las características para tratar de infiltrar la mayor parte de agua que se pueda. Luego, en el TEO ya saben lo que es, el transmisor, emisor, el túnel emisor oriente, o sea, el drenaje. Si se acuerdan, sabrán que México se inundó porque es una cuenca cerrada durante 2 millones de años. Todavía hasta a mí me tocó en los 50 que se inundara el centro. Bueno, pues si eran lagos, pues se va el agua a los lagos, ¿no? Pues la gravedad las lleva a donde tiene que ir. Bueno, primero se hizo con el Tajo de Nochistongo, que duró 150, y luego Porfirio Díaz hizo el Gran Canal. ¿Han oído hablar del Gran Canal? Por ahí salía el agua de la ciudad. Pero como la ciudad se ha hundido, ahora resulta que en lugar de ir por gravedad hay que bombearla, si ya lo han oído eso, ¿no? Entonces hay que bombearla para sacar el agua.
Pues si no funcionara el sistema de bombeo, pues nos llenábamos ahí de drenaje, ¿no? Entonces, ahora, resulta que en ese emisor del Teo, que está a 22 kilómetros de este lugar, hay agua, hay gran cantidad de agua. Quiere decir que hay posibilidades de que esa agua se traiga alrededor del nuevo aeropuerto y que lo que hoy se riega con pozos se sustituya por agua traída de otros lugares. Entonces, en resumen, hay que terminar con la sobreexplotación del acuífero por varios motivos. Primero, porque se va a acabar. El acuífero es como un tinacote que tenemos aquí abajo, ¿verdad? Lleno de agua, que estuvo lleno de agua toda la vida, con arcilla arriba y que está saturada y por eso es impermeable. Bueno, pero ese tinacote lo estamos saque agua 20 metros cúbicos por segundo, es el promedio en el año, sacándole agua. Y pues obviamente se acaba el agua del tinaco, pero además, como se está resquebrajando la arcilla, hay riesgos de colapsos, pero hay uno peor, que se rompan los drenajes y se contamine el acuífero. O sea que los drenajes están en la arcilla, en la superficie, etcétera, cerca, se rompen y se pueden ir al acuífero y contaminar. Entonces, es una oportunidad de resolver esto. Además, y esto a lo mejor suena como comercial, pero sí es como comercial. Hicimos asociados con otras empresas, incluyendo una inglesa, una japonesa y una española, la gran planta de tratamiento de agua que maneja 35 metros cúbicos por segundo de agua y en sus momentos picos puede irse a 50, pero de manera normal 35 metros, de los cuales 12 se les da un tratamiento primario, quiere decir químico para quitar patógenos y se sigue en el río, esos 12, pero los 23 se le da un tratamiento terciario de alta calidad, avanzado, y esa agua se va a usar para regar 150,000 hectáreas, 100 o 150,000 hectáreas en toda el área de Tula, está en Atotonilco, Hidalgo. Y por supuesto ese acuífero está rebosante de agua. Entonces hay que traer de esos 23 metros que mandamos, pues hay que recoger 10 y tratarlos, por supuesto, los recogemos. Quiere decir que sale el agua sucia de México y la pluvial, que se va revuelta. Se trata, se usa para riego, se llena el tinaco de aquella zona, el acuífero de aquella zona, volver a sacar el agua y traerla acá para reciclarla. Así es la maravilla del agua, que es renovable y reciclable. Entonces yo cuando digo, no, se va a acabar el agua, pues se va a acabar porque no la conducen, ni la manejan, ni la administran bien, pero si la administras bien, no tiene por qué haber el agua. Pues ahí está el mar, ya se desaliniza el mar, ¿no? Pues ya con el agua hay reciclar. El micrófono, porque si no las cámaras no... Estoy hablando, no se me oye. O sea, aquí sí, pero por las cámaras. Es que no, es que se cae Ya. Que hay agua en exceso, nos la llevamos por el túnel, por los dos túneles emisores, el central y el oriente. Todavía el oriente no funciona, pero son 23 metros cúbicos por segundo que se tratan, el tratamiento terciario avanzado, se va a riego, aquel acuífero está lleno, pues hay que traerse de regreso la mitad, ¿no? 10 metros cúbicos, más lo que se infiltra acá, hay que hacer lagunas de infiltración. El centro histórico se salvó porque hace muchos años, no me acuerdo si fue en los 60, se prohibieron los pozos de agua en el centro histórico. Y se hicieron en Xochimilco, y se hicieron en el periférico, se hicieron en otros lados, en la periferia de la ciudad. Por eso de repente en Iztapalapa, que se cae la calle, o que pasa tal, etcétera, pues forman socavones al final. El agua es la que bueno, y eso ayudó a que el centro histórico se hundiera más despacio. En esta zona que es de alto hundimiento también es porque hay muchos pozos alrededor de donde están sacando agua para riego. Pues hay que traerles agua de otro lado. Y hay que hacer una infiltración especial ahí, artificial, de llevar a traer agua de otro lado y meterla. O como estamos haciendo la de lluvia, que se meta al acuífero. Bueno, ese es el segundo punto. Entonces, el primero es el gran efecto detonador del desarrollo, el segundo es la importancia de que ya nos pongamos a resolver el problema.
y es un problema de baja inversión. No es tanta la inversión que hay que hacer para resolverlo. Bueno, claro, hay que revisar la red de agua potable, que se fuga el 40%, bajarla al 25%. Luego, por ejemplo, había un acuaférico para llevar agua hacia el oriente de la ciudad. Pues si el agua se va por el acuaférico, pues de 100 metros cúbicos llegan 99, no sé cuántos. Pues si se va por la red llegan 60. Entonces hay que hacer las soluciones a toda la red de agua potable de la ciudad para corregirla. Luego, pues aprovechando esto, dentro de la muy poblada Ciudad de México, planear el gran desarrollo de la zona nororiental para que la población pueda educarse, formarse, tener altos niveles educativos, mejores salarios, empleo cercano, cultura, grandes áreas verdes, de conservación y de entretenimiento, que no sean lejanas. Por ejemplo, estas lagunas deben ser también de entretenimiento. Tener, la de Chapultepec debe ser chiquitita. Bueno, no se compara con un monstruo de este tamaño. Con estos lagos de regulación. Y todo esto va a implicar actividad económica, empleo, etcétera, etcétera. Y que esta área que está ahí se disfrute por la población. Luego, este aeropuerto, pues si se quisiera ahorrar dinero, ahí están viendo el aeropuerto, pues le das unas pistas así largotas para allá y ya te costó nada, ¿no? Pero es otro parche y necesitas... México, como ustedes saben, es un país turístico muy importante y la tarjeta de presentación que tiene una persona cuando llega a un país es el aeropuerto. Es el primer impacto es el aeropuerto. La calidad del aeropuerto, el servicio, la atención que le den en el aeropuerto, el trato que le den en el aeropuerto. La gente llega a veces un poco inhibida porque no sabe qué le van a pedir en migración o en aduanas, etcétera. Entonces el trato amable ahí es muy importante, pero es también muy importante ver un aeropuerto de calidad mundial, de clase mundial, que vean que es un país en desarrollo, con ambición de crecimiento, con intenciones de entrar ya al desarrollo, etcétera, etcétera. Es una impresión, cuando ustedes van a un aeropuerto a veces los ven medio feones, pero en México ya los han arreglado. Además, un punto muy importante es que en México el número de aeropuertos que hay concesionados, ya no me acuerdo, son 35 o 39, pero son los más importantes. Entonces yo no he entendido por qué esto no lo hicieron una concesión. Esto debería ser una concesión para que con inversión privada y social se financie, no tenga que usarse recursos públicos y no tenga que estarse discutiendo una vez resuelto y que concesionado si se hace así o asado, ya hay especificaciones, pero sobre todo para que los fondos de pensiones tengan en qué invertir. Los fondos de pensiones, las famosas IFORES que tienen mucho dinero, pues tienen la mayoría de su dinero en CETES y con CETES no logra la gente poderse retirar en condiciones razonables. Los CETES pues, van con la inflación, ahí están con la inflación, a veces abajo de la inflación. Entonces la verdad es que los recursos que se van aportando en las IFORES no crecen mucho en términos reales porque no tienen oportunidades de inversión y estas son verdaderamente las oportunidades de inversión. Esa fue la razón, después va a haber preguntas, las que quieran, sobre el tema, por las que entramos a la fibra famosa, porque ofrece un 10% de tasa real, hasta un 10%, que es que en lugar de tener el dinero de las IFORES que tenemos nosotros en administración, reciban 0 o 1% de rendimiento, puedan recibir 10%. Pero si además fueran socias del proyecto, pues sobre todo si el proyecto se maneja bien. Lo que sí es una regla universal, no nacional, universal, es que la obra pública siempre se tarda más que la obra concesionada o privada y cuesta más. Porque obviamente
si tarda más, pues cuesta más, porque todos los gastos fijos, indirectos, pues van contra el mismo proyecto. Entonces, todas son más rápidas porque las decisiones son más rápidas, hay flexibilidad, hay dos factores, la burocracia y la regulación. Tienen que pedir permiso acá y tienen que hablar allá y hacer esto, etcétera. Entonces, es una regla, no solo en México, no hablo de México, hablo de todo el mundo. Es una regla universal que la obra pública, aparte que se pueda, es más costosa y lleva más tiempo. Iban los puntos, ¿verdad? Que iban el 2 o el 3. Creo que ya me brinqué el 3. Bueno, el 3 es todo lo que se puede hacer ahí. Miren, nada más para cambiar un poco la foto, si pueden poner la otra foto. Miren, el otro punto es que los de esta posición alterna el aeroportuario que alarga la pista al lado del Texcoco, dice que se va a echar a perder y se va a tirar a la basura la inversión del viejo aeropuerto. Yo, al revés, yo creo que está fantástico ese viejo aeropuerto. Es más, yo creo que este viejo aeropuerto puede ser más detonador del desarrollo de la región y de la ciudad que el nuevo. El nuevo se va a hacer el aeropuerto, va a regar tanto de salarios, tanto de compra de materiales y de insumos a toda la República, etcétera, etcétera, con un efecto extraordinario. Porque lo que necesita México es inversión, inversión, más inversión, más inversión, inversión. Porque si no hay inversión, aparte del estancamiento, no hay generación de empleo ni de actividad económica, ni posibilidades de progreso, ni mejores salarios, ni nada. O sea que necesitamos inversión e inversión. Entonces aquello es una gran inversión, qué bueno. Es interesante que se discuta que la inversión es mucha o poca, que se puede invertir menos haciendo esto otro. Bueno, pues hay que invertir lo que se tenga que hacer, y si fuera privada nadie la estaría cuestionando. Por eso hablo yo de la concesión aeroportuaria, pues porque todo está concesionado en México, no todo, son los principales aeropuertos, son los que están concesionados, y aquí traigo el dato, 35 aeropuertos concesionados. Y aquí hay algunos de ASA, que son los menos, y son los malos, porque salvo el aeropuerto de la ciudad es el de Atizapán, que nadie conoce, son aeropuertos chiquitos. Bueno, el de Toluca no es tan chico, etcétera. Entonces este terreno que está aquí hice un proyecto, no van a creer, pero lo hicimos aquí el jueves, ya lo teníamos muy pensado. Entonces el concepto es hacer un paseo de la Reforma, tal cual, más grande que el paseo de la Reforma. Ahí va esa raya blanca que ven ahí al centro, es la avenida, ¿sí? Luego, pues es que creo que no la ven, cuando más yo no la veo. Bueno, hay al centro de la blanca hay una raya blanca, digo, al centro de todo hay una raya blanca, ¿sí? Es una de las pistas. Ahí se iría desde que empieza el terreno del aeropuerto hasta el aeropuerto nuevo, el paseo de la Reforma nuevo. Vamos a llamarle el bulevar, como le quieran llamar. Es un bulevar más ancho que Reforma, con camellones más anchos que Reforma, ¿sí? Al centro. A los dos lados, esas líneas amarillas son las manzanas para el desarrollo inmobiliario. Y ya sé que van a hablar de especulación inmobiliaria, pero es del Estado, es federal, él venderá los lotes y que diga, esto es como hace Fonatur, esto es para hotel, esto es para oficinas, esto es para hospitales, esto es para... Y aquí se construirán departamentos, usos mixtos, etcétera, vivienda, hospital, aquí los hoteles para los que llegan. Pero esta llamada, que le llamo Reforma, nuevo paseo de la Reforma, llevaría como 12 kilómetros, llegaría hasta y no soy arquitecto, es ingeniero, llega hasta la entrada del aeropuerto. Bueno, estas dos rayas verdes son jardines, son parques, son de 120 metros, o lo que se le ponga, 130 metros, a lo largo de todo el aeropuerto. Entonces, son parte de las áreas verdes. La parte de la terminal actual es azul, que está ahí.
Esa es la terminal, ese sería un centro comercial. En la parte de arriba, La Rosa, universidades, centros de estudios. En la Cafecita sería centros de salud, vivienda. Entonces, total, es hacer del viejo aeropuerto un proyecto de convivencia, de espacios libres, de zonas de entretenimiento, de cultura, creo que traigo el mío al revés, con razón lo veía mal. Por ejemplo, toda esta zona, pues mucho será peatonal, y obviamente pues la idea sería hacer no solo un museo de tecnología, sino un centro de absorción y desarrollo de tecnología y conocimiento. Cabe también un museo de arqueología industrial, si se quiere. O sea, es un espacio tan grande que cabe todo, con áreas verdes. No solo no se tiraría el dinero, sino que al revés, se crearía un gran valor a esta zona, al corazón de esta área que la circunda, enorme. Y que obviamente los parques pueden tener sus laguitos y los espacios y fuentes, y no todo es verde. Ahí en lo verde caben campos de fútbol transversales, por eso el ancho más de 120 o 130 metros. Vivienda ahí en lo anaranjadito. Claro, esto es una idea, ¿no? Obviamente no es ningún proyecto. Y lo que sí es más o menos algo que veo yo como permanente, es hacer un paseo de la Reforma, que no sé por qué no han hecho otro, con 2 camellones arbolados, con ciclopista, para que camine toda la gente de alrededor en los lugares. Ya se hablaba del centro comercial, etcétera. Hay un centro comercial que hicimos en Ciudad Bicentenario y ha sido un éxito. En el mero Nezahualcóyotl, en lo que era el tiradero de basura. Entonces todo esto es un detonador de crecimiento económico, y yo estoy seguro que una vez que se termine, en 10 o 15 años, la clase media habrá subido enormemente en este lugar, y habrá muchos empresarios, y se acabaría, yo creo, con la marginación muy rápido, y podrían encontrar muchos empleos aquí, no tendrían que ir lejos, etcétera, etcétera. Entonces decía que el aeropuerto actual, el aeropuerto nuevo está en el mismo terreno del lago de Texcoco, del vaso de Texcoco, y la verdad que esto, no soy muy, ya ven que a veces no exagero tanto, esto yo creo que es magia, es una transformación mágica de esta área de la ciudad. Es un detonador económico, social, con un impulso muy importante a la educación y a la tecnología y al conocimiento, para hacer de esto un área de vanguardia. No sé, un Silicon Valley, pero sí absorber todo lo que hace el Silicon Valley. Los únicos que lo están haciendo son los chinos. Ahora, debo comentar pues que el aeropuerto alterno, los planteamientos de la solución alterna está estudiada y son gente seria, etcétera, pero yo creo que lo que está aquí en duda, según yo no tengo duda, es que vamos a ir a hacer una gran inversión lejos, porque puede ser más económica, o vamos a hacer una inversión en un lugar que va a ser detonador del desarrollo de la ciudad. Y no es que vaya a atraer a la gente, sino que ahí está ya la gente, sino que va a ser el detonador de una ciudad de 5 millones de habitantes. Yo creo que sería la segunda de la República después de la Ciudad de México. No creo que haya una ciudad tan grande como la que está en este entorno. Pues ¿para qué llevarlo a otro lado, a este lugar? Y después el otro aeropuerto, otro de los peros que le veo es que está como a 40 kilómetros de la ciudad. Entonces todos los que trabajan o se van a vivir ahí o van a perder 2 horas yendo y viniendo y pagando el transporte. Luego vamos a tener a los turistas perdiendo al menos 1 hora o más viniendo del aeropuerto no a la ciudad, sino a llegar a este lugar, o al aproximarse a la ciudad. Yo hace muchos años intenté hacer un negocio que no funcionó,
de producción de flores, se llama Flores Nacionales de México, Flornamex, y tengo el terreno, todavía lo tengo, son 65,000 metros para cultivar flores, y con su cuarto frío y todo, colindo con Santa Lucía. Pues sí, llegar allá me tardaba un buen rato. Ahora, hace mucho que no voy, pero le ronca. Y si nos vamos a poner a abrir calles y inversión en infraestructura y todo, pues habrá que entrar a programas de expropiaciones y derechos de vía. Bueno, y los turistas van a perder 2 horas. Hay lugares a los que uno va cuando el aeropuerto es lejano a la ciudad, pues no le da a uno mucho gusto, ¿no? Este que está en el corazón de la ciudad es fantástico. Debo decir que yo no me quería meter a comparaciones entre los dos aeropuertos, pero o la cosa técnica, pero una gente de gran confianza piensa que el otro aeropuerto probablemente como crece la transportación, y no estoy hablando solamente del turismo, sino de la transportación nacional también, pues que probablemente en 2040 tendría que repensarse alguna cosa así, pero eso no lo tomen en cuenta, pues no es una observación nada más de otra persona. En cambio, se está pensando por el área que tiene, el espacio que tiene, pues hablan de 50 o 100 años, pero pues podría pensarse a lo mejor en hacer otro en otro lado para tener alternativas. Como no lo hemos previsto, yo he pensado que debería haber uno a lo mejor que atendiera a toda la población de Satélite, de Lomas Verdes, de toda la Atizapán, pero pues el aeropuerto que se hizo desgraciadamente es chiquito, no sé si se pueda ampliar, creo que hay una barranca por ahí. Sería ideal que hubiera ese aeropuerto cuando menos como alimentador, ¿no? Aeropuertos alimentadores. El de Cuernavaca también hubiera sido interesante hacerlo en el valle de Cuernavaca, lo más cerca de México, pues se fue un poco lejos, lo cual le quita algo de funcionalidad. Bueno, pues el otro punto es el turismo. Es la tarjeta de presentación, como les decía, es la primera impresión para el viajero de negocios o turista. Bueno, y para el mismo hombre de negocios, al llegar a encontrar un aeropuerto, que es lo que ha hecho China y lo que ha hecho los países de Asia y los países de Medio Oriente, han buscado hacer aeropuertos, pues algunos espectaculares para invitar a la gente a que vaya a visitarla. Entonces creo que para el turismo, los ingresos por el turismo son muy grandes, y yo creo que hay que simplificar también la transportación, no solamente para el turista de un aeropuerto a otro, sino también para los que trabajan ahí y los que van a trabajar ahí. Bueno, por último, una observación que les había comentado, que creía que era importante. Bueno, 2 observaciones. Una primera es de que Inbursa, en esta colocación que se hizo de bonos de la fibra, no son bonos, de la fibra, tomó una gran cantidad de inversión. ¿La tomó para quién? Pues para sus IFORES. Como ustedes saben, hay más de 20 millones de personas que están invertidos su dinero en CIFORES. No sé cuántos serán ahora. Bueno, son, creo, más de 20 millones de personas. No con nosotros, pero con nosotros son más de 1 millón de personas. Luego los seguros de pensiones, los pensionados. Afiliados totales 49 millones. ¿Cómo? Activos 18 millones 400. No lo entendí, pero bueno, va como 20 creo. Bueno, muchos. No lo quiero decir de forma aproximada o grosera. Son muchos. Pero también en las aseguradoras hay personas que tienen su retiro ahí. El Seguro Social, bueno, el Seguro Social no tiene los activos. En las sociedades de inversión de renta fija, nosotros tenemos algunos fondos de pensiones muy importantes en el que tenemos como 130,000 personas, pues también invertimos ahí. Entonces esa es la razón por la que invertimos en la fibra, por el planteamiento que hace. Además, su pago está ligado al TUA. No sé si
supieron que así se está financiando buena parte de esto, que con el ingreso del TUA, que no sé cómo compara con los precios del TUA en Estados Unidos y otros lados, del de México, no tenemos los datos. Pues vale la pena checarlo. Me decían que no, que por ahí anda, no sé si alguien sabe. ¿Quién sabe? ¿No hablas fuerte, Luis? El TUA del aeropuerto de la Ciudad de México está en promedio de nivel internacional. Hay aeropuertos que cobran TUA más alto. O sea, está en el promedio internacional. Entonces, bueno, y ese es el flujo con el que se espera se paguen estas fibras. Luego, por otro lado, por último, quiero decir que nosotros entramos a la construcción de este proyecto, y por eso lo quiero remarcar, y por eso no había planteado la importancia de no por el interés que tengamos en ese contrato. Es un contrato hecho por un consorcio de 7 empresas, 5 nacionales, hay varios proyectos, este es uno de los proyectos. Hay 5 nacionales y 2 españolas. Nosotros somos una de las 5 nacionales y una de las 2 españolas por la inversión que tenemos hecha en España en FCC. Se requería experiencia en aeropuertos de cierta magnitud y estas 2 empresas son las que tenían esa experiencia. Entonces tenemos, en estas 7 tenemos la participación de CICSA y la participación de FCC. Esto es como alrededor, probablemente, lo que tenemos otro contrato. De hecho, el cemento no lo vende la empresa en la que somos socios minoritarios, que es Fortaleza, la vende otro, de alrededor del 8% de la inversión total que se va a hacer. Esa es la participación aproximada que tenemos. Y esto significa, sumados los ingresos de FCC y de CICSA, repartidos en los años, como el 4% de los ingresos. Entonces, nada más quiero marcar. Hace como 20 años, consciente o teniendo muy claro la importancia de algunas actividades económicas en el empleo, ya sabemos que el comercio da mucho empleo, la educación da mucho empleo, la salud da mucho empleo, son los que más empleo han dado y los que más empleo van a dar en esta nueva civilización tecnológica del conocimiento, que es de servicios, son esos servicios los que van a dar. Entramos en el grupo que yo asumí desde el inicio, son las empresas que presido nada más del grupo, a desarrollo inmobiliario, construcción y desarrollo de infraestructura. Tenemos 15 o 20 años ahí activos en las 3 actividades, por eso CICSA es una de las constructoras. Y bueno, pues son generadores de empleo, pero me da mucho gusto, sin duda la infraestructura ha sido muy importante. Nosotros cuando empezamos éramos de los primeros o los únicos, y de repente ya hay fondos de Canadá y de Australia y de Estados Unidos y de todos lados entrando a invertir en infraestructura para sus fondos de pensiones, lo que yo he estado señalando, los fondos de pensiones. Entonces quiero dejar claro, pero que tenemos unos códigos de ética muy estrictos, tanto en FCC como CICSA, y les puedo asegurar que no hemos nosotros sido partícipes en ningún momento de ninguna clase de corrupción. Y eso en su momento seguramente la Auditoría Superior de la Federación o quien corresponda lo podrá analizar a fondo. Y bueno, pues quiero hacerlo ver que además si hubiera que corregirla, hay que pararla, hay que transparentarla, hay que hacer que las cosas se eviten. Inclusive una de las personas activas en este proyecto, que es Felipe Ochoa, un gran ingeniero, uno de los mejores ingenieros, ha trabajado mucho en códigos de ética y de integridad en el sector de consultores, que es donde está muy activo. Y bueno, para esto es muy importante también que sean concesiones, que sean asociaciones público-privadas, etcétera.
Entonces eran dos observaciones que me interesaba hacer. Obviamente también como ingeniero pues me constan los maestros que tuvimos y los grandes constructores que construyeron el México moderno de aquella época, los que cambiaron el país, los que hicieron junto con el gobierno que durante 50 años México creciera al 6.2 al año. ¿Se acuerdan? No, están muy jóvenes, pero a lo mejor oyeron hablar alguna vez del milagro mexicano. No, el milagro mexicano es que crecimos al 6.2 durante 50 años. Desgraciadamente en los últimos 30 años estamos creciendo al 2 y cacho, 1 por cápita más o menos, y que hay que recuperar ese crecimiento, y el crecimiento se recupera y se tiene por inversión. No hay actividad económica ni empleo sin inversión. Ahora hay actividades económicas que con menos inversión dan más empleo, ¿no? Esas son las que se llaman intensivas en capital. Y no, lo que les puedo decir es que los ingenieros que conocí, grandes constructores del México de esa época, presas, carreteras, autopistas, bueno, se hacían pocas en aquella época, edificios, todo tipo de obra. Y que a mí me da gusto que 5 constructoras, hay como ¿cuántas mexicanas grandes hay? Yo creo que hay como 8 o 9 que están entrando, y que podamos decir que puedan ser constructoras mexicanas que estén participando. Yo creo que es muy bueno, pero eso es al margen, no es lo importante. Pero sí es importante que haya actividad económica, que se construya infraestructura, que se financie, que aprovechemos el dinero que hay, las tasas de interés. Los fondos de pensiones no tienen que invertirlo más que en CETES o acciones, pero no es en este tipo de proyectos de manera importante, y que pues aprovechemos las tasas de interés mundiales, la disponibilidad de dinero, de crédito, para que con inversión nacional, extranjera, que puede ser vía crédito, con ahorro extranjero, que puede ser vía crédito, salgamos ya de este estado de estancamiento que tenemos. Aunque hemos ido avanzando, ha sido muy lento, ¿no? Cuando comparamos China, bueno, mejor ni comparo, mejor ya acabo con esto. Bueno, muchas gracias. Entonces, si me quieren hacer cualquier pregunta, estoy a sus órdenes. Por favor. Ingeniero, buenas tardes. Mark Stevenson, de la agencia de Noticias AP. Usted y Andrés Manuel no están de acuerdo en esto. ¿Usted cree convencerlo? ¿Prefiere que no sea elegido presidente? ¿Usted todavía lleva una buena relación y tienen esa diferencia de opinión nada más? Gracias. A ver, haz una por una, ¿no? Ustedes no están de acuerdo. ¿Usted espera lograr convencerlo, Andrés Manuel? Convencerlo ahorita no. No, ahorita no tienen por qué meterse, ahorita son candidatos. Que hagan sus estudios. Esta es una decisión que se tomó hace 5 años, o 6, no sé cuánto. Es más, el presidente Fox había decidido, y allá estaba tomada la decisión desde el gobierno del presidente Fox. Había que discutirla cuando estaba en proceso. Y ahorita no veo qué se discute. Y lo único que yo, analizando el proyecto, concluí es de que tienen que analizarla más cuidadosamente, más a fondo, con todas sus consecuencias, sus efectos nacionales en la Ciudad de México. Esto es un paradigma de detonador del desarrollo fantástico. ¿Y usted espera que no sea elegido entonces? Pues no sé, eso no depende de mí. Miriam. Buenas tardes. Ingeniero, ¿a usted le genera en particular incertidumbre todas esas declaraciones y esa discusión de que se va a suspender? Y si se lograra suspender el proyecto, ¿se acogerían a la ley de obras que tiene sanciones muy claras? Gracias. Mira, suspender el proyecto yo creo que es suspender el crecimiento del país. Entonces, yo soy optimista. Yo veo tantas cosas buenas, tantas cosas favorables, que no se trata de ver comprar un coche más barato que otro, o comprar algo más barato, o que sea un gasto
es un proyecto trascendente. Ahora, si hay problemas de honestidad, que se castigue, que se busque, son dos problemas diferentes. Ahora, que sea aquel más práctico, mejor solución, no creo. Aunque gente conocedora lo plantee. Que se pueda hacer más barato, pues sí, es un parche al que ya hay. Pero yo creo que México necesita un proyecto de estas características, de esta dimensión, y que pues no solo para los efectos no solo para los efectos directos que va a tener, sino para la trascendencia del proyecto. O sea, todo lo que va a pasar alrededor es hacer una inversión en un lugar, ¿sí? Hacer una inversión en un lugar donde ya viven 5 millones de personas, en un nivel sin empleo cerca de en su ciudad, sino que tienen que moverse a otros lados, y en condiciones que no son aceptables para el país. Y el costo, pues, es un poco más que una refinería. Pero la refinería, la que tenían en Tula, creo que hablaban de 10 a 12 mil millones de dólares. Genaro, sí, ¿pueden decir por favor su nombre y el medio? Sí, cómo no. Ingeniero Genaro Villamil, de la revista Proceso. Entendemos que usted reconoce o admite que hay un problema hidrológico, que hay un… En el Valle de México. En el Valle de México. No ahí, en todo el valle, en toda la zona del lago, en todo lo que fue el lago, hay arcillas acumuladas. Sí. Y al extraer el agua del acuífero, es un acuífero, ¿sí? Se fastidia, por eso se ha hundido el Zócalo, por eso se ha hundido, por eso el canal del desagüe está ahora arriba del nivel de la ciudad, porque se ha hundido la ciudad. El Ángel como se cimentó en la base firme, se subió. El Ángel no tenía escaleras cuando se hizo. Entonces la ciudad toda se hunde, Bellas Artes se ha hundido más también. Toda la ciudad se hunde, toda la ciudad en la parte del lago, aquí en las Lomas no, en el Pedregal tampoco. Toda la zona donde estaba el lago, que era muy grande, toda se está hundiendo porque se está sobreexplotando el acuífero. Entonces, ya tomando conciencia de esos hundimientos como el que estás tomando tú ahorita, que lo estás localizando ahí, es que corrijamos, que ya no sobreexplotemos el acuífero. Eso a cualquier ingeniero tantito informado que tenga que ver con el agua, te va a decir que es una locura. Es una bomba de tiempo que cada vez está más cerca de que te acabes el agua, entonces ya no tienes de dónde sacarla, que se contamine porque se rompen los drenajes. Entonces lo que hay que hacer, si llueve 4 veces más de lo que consumimos, pues hay que usar que las 4 veces más se metan al tinaco, no las 4, pues sí. Creo que se mete el 12%, pues hay que llevárselo al 15 o al 20%. Y luego, lo que se pierde en la red es el 40%, pues que se pierde el 25 y con ese 15 ya salieron 10 metros. Que llevamos 23 metros cúbicos a tratar y a regar allá, pues hay que traer 10. Entonces, es una solución muy clara que se está… Ahora, lo que se está buscando es la infiltración a través de inyección, que es otra cosa en adicional. el caso del nuevo aeropuerto. ¿Perdón? En el caso del nuevo aeropuerto. Sí. Ya en cualquier edificio que hacemos, este edificio que está aquí enfrente, hicimos un pozo de absorción por regulación. Ya si tú haces un edificio aquí en no sé de qué dimensión, tienes que hacer pozo de absorción, recoger el agua de lluvia y meterlo al acuífero. Entonces, no va a haber problema desde la perspectiva de usted en el caso del nuevo aeropuerto por la situación del lago de Texcoco, ni por la presa Nabor Carrillo, que es uno de los elementos de los argumentos. No es presa, es lago. El lago, perdón. Sí, las presas tienen su cortina y no sé. Sí. Bueno, no, este al revés, ya hablé yo que son 3,000 hectáreas. La presa Nabor Carrillo es chiquita, no me acuerdo. El lago, ya ves, ya me dijiste, pero el lago Nabor Carrillo es chiquito. La idea es 3,000 hectáreas, es un montón, para regular el agua de la zona. Entonces no va a haber problema cuando se deje de sobreexplotar el acuífero. En tanto se sobreexplota el acuífero, hay problema. Sí sabes que se ha hundido el aeropuerto actual también y que la nueva terminal surge porque está metida en suelo firme. Así es. Bueno, entonces
lo que hay que hacer es acabar con la sobreexplotación. En tanto no se acabe la sobreexplotación, va a ser un problema no solamente de que se hunda el aeropuerto, pueden hundir a la ciudad. Entonces, Hundirla en el sentido de que no va a haber agua. la bomba de tiempo no es el nuevo aeropuerto, sino el hundimiento general del Valle de México. No, es la sobreexplotación del acuífero. Es la sobreexplotación de alrededor de 20 metros, probablemente creciente, del acuífero, que lleva muchos años sobreexplotándose. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Roberto Arteaga, de la revista Alto Nivel. Me gustaría preguntarle sobre este proyecto que está planteando en la actual terminal del aeropuerto. ¿Cuántas inversión detonaría este proyecto, de acuerdo con los cálculos que podrían realizar? Pues, aproximadamente. No tengo la cifra, iba a decir alguna cosa. Es que usted mencionaba mucho precisamente el factor detonador. Mucho, mira. Primero hay que limpiar el viejo aeropuerto. Luego hay que adaptar muchos edificios. Hay que hacer un proyecto maestro, ¿sí? Hay que, obviamente, la urbanización y esa pues es una inversión. En las dos francas amarillitas, creo que son amarillas, yo aquí las tengo cafecitas, ¿sí? ¿Las ves? Sí. Esas son, todo eso es desarrollo inmobiliario de alto nivel. Son hoteles de 5 estrellas o lo que sea, oficinas, departamentos, es el Paseo de la Reforma, digamos. El Paseo de la Reforma B no va a ser igual de costoso y de valioso que pero va a ser un Paseo de la Reforma muy importante. Échale ahí, ¿cuánto tiene de largo? 5 kilómetros, 5%, 20, 5,000, 50, son 500,000 metros y échale para arriba. Son 5 millones, entre los dos han de ser como 20 millones de metros. Muchísimo, muchísimo. No es un proyecto para que se haga de la noche a la mañana, pero el gobierno federal propietario de tendrá que hacer, tipo hacen Fonatur, si en este terreno, esta zona es de hoteles, esta zona es de acá, esto es acá, etcétera, etcétera. Luego hacer un centro comercial es adaptar la terminal. Hacer universidades, bueno, pues ¿cuál universidad va a ser? ¿Cuántas vas a hacer? Yo creo que hay que hacer públicas y privadas y politécnicos, etcétera. Toda la zona de educación y cultura, lo que va a hacer. No tengo hospitales allá en la zona de salud. Entonces, yo diría que son mucho más que el aeropuerto. O sea, a ver, pues por decir una cifra, ¿alguien tendrá una cifra Sí, por cálculo. ahí? Como mucho. Como 3 veces el aeropuerto, 4 veces el aeropuerto. Y tardará mucho tiempo en que se vaya invirtiendo. Superaría la inversión que se ha realizado en otros complejos comerciales, tal vez. Y por Sí, último, sí, solamente… sí. Bueno, invertir acá, pues yo creo que habría muchos que invertirían. Ir a invertir allá a Santa Lucía es más difícil. Sí, claro. Y solamente por último, ¿ustedes estarían interesados en participar? La conferencia pasada se lo preguntaba y usted decía que sí participarían, pero que hay muchos participantes. ¿Usted participaría con algunos otros empresarios en este desarrollo? ¿En desarrollar este proyecto como lo han visualizado? Pues mira, sí, pero no es mi intención. La intención es que se haga. ¿Sí? Sí. La intención es que se haga y que este aeropuerto, había unas ideas de hacer lagunas. Mide 780. Entonces, hacer lagunas acá es una barbaridad. Para eso tienes 3,000 hectáreas, que es 4 veces más grande que este aeropuerto, para hacer lagunas ahí, que te diviertas haciendo lagunas ahí. Pero aquí, en el corazón de la ciudad, tienes que hacer un lugar de convivencia, de encuentros, de educación, de cultura, de entretenimiento, de actividades de todo tipo. No, es una maravilla de… Imagínate que de repente caen 2 Chapultepecs ahí por donde vives, pero que no va a ser bosque, sino que el bosque es el bosque lo hace en el otro lugar, y aquí vas a tener lugares de entretenimiento, sobre todo fuentes de trabajo. Sí. Esto va a generar muchas fuentes de trabajo, no solo en la construcción de hablar, en los servicios que dará el hotel, los departamentos, los restaurantes, los centros, etcétera. Buenas tardes, Christine Murray de Reuters. Tengo 3 preguntas. Primero, ¿podría especificar del dinero que metió Grupo Financiero en Bursa, cuánto fue el dinero de la familia o dinero personal y cuánto fue dinero de inversionistas? 0. Bueno, okay. No 0, creo que le exageré porque creo que directamente 0, ¿sí? Okay. Pero metió dinero la Cifore, metió dinero
el fondo de pensiones de las empresas, de Telmex, de otras, metió dinero las sociedades de inversión, metió dinero las de inversión de acciones y de las de renta fija, y seguros metió para cubrir a sus, ¿cómo se dice?, a sus pensionados, a sus aseguros. Entonces, indirectamente, sí, directamente de que las personas, yo creo que nadie metió, ¿verdad? Ninguno de nosotros, personalmente. Okay. ¿Y van a especificar cuánto fue de cada fuente? O sea, ¿cuánto fue de la Afore, cuánto fue de...? Pues yo creo, no sé si es obligación, a lo mejor a la bancaria se le dice, ¿no? No es obligación. ¿Al público dices tú? Sí. ¿Por qué? Pues, para que los que tienen su dinero en el Afore en Bursa saben cuánto. No lo saben, tienen su cartera. Pero van a saber cuánto metieron directamente en el aeropuerto. Claro, bueno, pues conocen sus carteras. Según yo, no es público. ¿No es pública la cartera? No es público. Por no hay mucho sectores. detalle. Entonces no lo van a hacer público. Pues si alguien habla y pregunta, a lo mejor, pero como vas a ser tú la que pregunte. Okay. Y llaman a ver, pero digamos que a nivel de valor total es poco. Okay. O sea, no es que metas el 15% o el 30% o el 10%, ¿no? Okay. Y llama la atención que no había más interés de los otros Afores, o sea, como puedes ver, o sea, en otras FIBRAES ha habido más interés de parte de otros Afores privados de México. O sea, ¿por qué los otros Afores no invirtieron? O sea, ¿hay algo que usted sabe que ellos no saben? Pues yo sé que da 10%. Bueno, la decisión no la tomé yo, la tomó aquí en Bursa. Primero da 10%, de tasa real, no de tasa nominal, es tasa real. Y segundo, está garantizada con los TUAS. Entonces, la única forma de que no se pague no es porque si se suspende este aeropuerto, pues de todas maneras siguen pagando, tienen que pagarlo. Es más, creo que hay una condición, ¿no? Del actual. De la TUA. Entonces, la única forma de que se deje de pagar es que deje de haber gente que use el avión. Okay. Que de repente se mueva así electrónicamente o algo digitalmente. Okay. Y última pregunta. Perdón, Luis, ¿tú podrías platicar cuáles son en qué está sustentada las garantías o los pagos de la fibra? ¿No le prestas un micrófono? Gracias. La fuente de pago que recibe la FIBRAE son los remanentes de los TUAS, que están en garantía también para la deuda que ya tiene contratada el proyecto del aeropuerto. Adicionalmente tiene los ingresos comerciales que se generen, pero esto, como señalaba el ingeniero, no es específicamente del nuevo aeropuerto que se construye, sino es del aeropuerto que le dé servicio a la Ciudad de México. Actualmente, con el aeropuerto que está operando, esos TUAS son los que se utilizan para servir la deuda que ya se tiene contratada. Si por alguna razón no se construyera este aeropuerto o no operara, los TUAS que se generan en el aeropuerto que esté operando, que sería el aeropuerto actual de la Ciudad de México, son los que servirían para pagar este instrumento, la FIBRAE. ¿Te pagarían más rápido? ¿Qué? No, si dejaran de invertir en el nuevo, ¿te pagarían más rápido? ¿Qué? Sí, como están las proyecciones, el 2021 pago actual sería en el 2021, si operara nada más el aeropuerto actual sería en el 2026. Okay. Y última pregunta, los candidatos han estado muy callados en cuanto al sector más importante para la familia Slim, telecomunicaciones, que ha tenido una de las reformas más importantes de este gobierno. ¿Qué ha sido una de las qué? Una de las reformas más importantes. No todo ha sido regulación, reformas no. ¿Y qué esperan del próximo presidente en cuanto a ese sector y qué están diciendo a los candidatos al respecto? Nosotros no le estamos diciendo nada a nadie y lo que esperamos es de que se impulse el desarrollo de México, el crecimiento a través de promover la inversión. Tomás. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tomás Sarmiento de Beneméricas. Para seguir con el ángulo financiero, como banquero y como inversionista, ¿qué tipo de impacto puede tener suspender esta obra que ya lleva un cierto nivel de avance, un montón de compromisos, ¿no? Suspender esta obra para ponerse
a una etapa de planificación de otra. Acabamos de ver que Moody's le acaba de poner estable las calificaciones a México. ¿Qué tipo de impacto positivo o negativo cree usted que pueda tener esto en la perspectiva de la visión financiera de México? Si se cambiara si se cambia el proyecto no, pues ¿qué tipo de efecto? Sí. No, sería negativo porque encarecería todo. Sería negativo, primero porque es la mejor alternativa y segundo porque se interrumpiría la solución. Yo recuerdo que desde los principios de los 90s el aeropuerto era insuficiente ya. O sea, este aeropuerto lleva como 25 años, no cuántos, 20 y tantos años estirándolo y estirándolo. Primero quitaron la aviación general, la llevaron a Toluca, después hubo muchos vuelos que se iban a Toluca, estaba saturado completamente el aeropuerto, no encontraban, no había slot, ¿te acuerdas? Yo creo que lo que le dio más tiempo al aeropuerto fue desgraciadamente lo de Mexicana de Aviación, que siendo una suspensión de pagos, no sé por qué decidieron hacerlo suspensión de vuelos también, y eso abrió algunos espacios que le han alargado esto, pero yo definitivamente pienso y creo que los que proponen la solución alterna también están convencidos que urge ya tener capacidad para evitar riesgos. Mira, por ejemplo, lo que hablan de que trabajar los dos aeropuertos tiene problemas técnicos en la seguridad de los vuelos, entonces que o lo que harían sería alargar los minutos entre un avión y otro al doble, es que son como 3 minutos y pico, a llevarlo a 7 minutos o algo así, o ponerle horarios alternos a uno y el otro, o sea que es una solución un poco parchada. Adelante. Por acá. Carlos Cordero, de Agencia Cuadratín. Don Carlos, si salirme un poco para tocar otros temas de agenda que también interesan, yo creo, a la prensa nacional, conocer su opinión, si nos puede dar un balance actual del actual gobierno, las promesas incumplidas, las tareas pendientes, cómo prevé el cierre… ¿Qué tesis de doctorado esa o qué? ¿Cómo prevé el cierre del sexenio y si considera que podría costar la salida del PRI en Los Pinos? No, pues son preguntas que no vienen al tema, ¿no? Bueno, mejor pregunta del tema algo. Pero solo, gracias. Dentro de todas las preguntas, ninguna viene con este problema, con el aeropuerto. Por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, ingeniero de acá, Pablo Chávez, de 24 horas. Si me permite, son 2 preguntas, una del tema y una fuera del tema. Sobre el tema, mi pregunta es, ¿por qué en el caso de la inversión que hace Inbursa a través de su Afore, ¿por qué nada más se limita con el 0.9%? El presidente de la CONSAR nos había dicho que las 4 Afores nada más invirtieron el 0.9% cuando por ley tienen como tope invertir hasta el 2%. Eso me llama la atención, me gustaría que me explicara eso. Y sobre todo, ¿qué mensaje le da a las personas? Porque se maneja de que la mayoría de las inversiones, que la mayoría de la gente cree que su Afore, todo su dinero está invertido ahí y que van a perder dinero y todo eso. Eso por un lado. Y mi segunda pregunta, que es un poco fuera del tema, y sí me gustaría que me la pudiera responder, es ¿qué opinión le merece esta polarización que se está dando en la sociedad mexicana ahorita con las agresiones a candidatos en campaña, específicamente a Mitt, que lo increpan la CENTE en Oaxaca, y lo que le pasa, bueno, este no es candidato, pero fue al expresidente Fox, esta agresión que recibe en un vuelo comercial? Gracias. No, yo creo que esto que está pasando es una realidad de una democracia ya muy madura, diría. Hay varios candidatos, hay incertidumbre todavía a pesar de las encuestas, cómo va a acabar. Yo creo que lo que está claro es que está abierta la competencia, como pocas veces. Eso, en relación a eso, lo del punto 9 no le entendí qué es. Luis, ¿hay algo del punto 9? El límite que tienen las CIEFORES para invertir en determinados papeles, pero en ninguna inversión nos vamos al tope de lo que pueda invertir un determinado fondo. Entonces se hizo la inversión que se consideraba adecuada, que pues sí es una inversión importante, pero no está al límite de lo que se puede invertir.
yo creo que yo no estoy viendo las inversiones de la CIFORE, pero lo que sí es claro es que es una administración muy conservadora, siempre ha sido muy conservadora, cuidadosa con los papeles de plazo por la exageración de la política de Estados Unidos de mantener y de Europa de mantener tasas de interés negativas, que lleva ya un rato, pero no vemos claro el largo plazo cuál pueden ser las tasas de interés, ¿no? Entonces se mantiene una posición conservadora y, como dice Luis, esta es una inversión abajo de los límites que se establecen, pero que tiene el atractivo de la garantía ligada con una tasa real de 10%, cuando pues es una tasa muy atractiva para una persona o para un fondo de pensiones. Yo solamente quiero preguntar. Un segundo, por favor, para ir en orden. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy Robbie Whelan del Wall Street Journal. Una pregunta. Como contamos en este momento con el apoyo del gobierno para este nuevo proyecto del aeropuerto nuevo, pero el futuro está un poco más incierto, merece discutir un poco el calendario. Por ejemplo, mi pregunta sería, ¿hasta qué punto de desarrollo, de realización se puede llegar antes de que cambie el gobierno al final del año? Y en este momento, cuando llegamos al final del año, va a ser una cosa un poco más concreta, un poco más difícil a reversar. O sea, que ¿hasta dónde iría de aquí a que acabe el año el proyecto actual? Mira, no sé, pero lo que ya está contratado debe ser muy alto. Mejor pregúntale allá al director del grupo aeroportuario. Es muy alto porque tienes que, por ejemplo, una de las grandes son los techos, que sobre todo donde hay proveedores extranjeros, los techos, todo el manejo del equipaje, todos los aparatos pues no de señalización y de instalaciones sofisticadas, avanzadas, de la mayor modernidad para la operación eficiente, pues todo eso se hace con anticipación. Yo supongo que ya lo tienen pedido y contratado el grupo aeroportuario. Y vuelvo a insistir, yo creo que esto, y no entiendo, debió de haber sido una concesión. Debió haber sido una concesión en que, como en los otros casos, el gobierno es socio, y que hubiera, por ejemplo, el gobierno socio con no sé qué porcentaje, las CIFORES socias con otro porcentaje, y colocar la diferencia en el mercado de accionario para que cualquier inversionista pudiera tener acciones del aeropuerto. Yo creo que ese hubiera sido un modelo como están los otros aeropuertos, en grupos de 3 o 4 aeropuertos, o 5. Y han sido inversiones muy atractivas, han tenido buenos valores, los inversionistas los aprecian, porque entre otras cosas, pues tienen rendimientos que pueden crecer en términos reales. Entonces, para inversiones de largo plazo es importante el rendimiento real siempre, que es lo que le preocupa. Buenas tardes. Ingeniero, buenas tardes. Susana Mendieta, del periódico Milenio. A nosotros nos interesa saber qué ventajas ve precisamente en que se pudiera concesionar la construcción del nuevo aeropuerto en lugar de ser una inversión pública. Es decir, ¿qué tanto saldría más barato o qué otras ventajas traería esa construcción? No, bueno, primero se usa dinero privado y no público, entonces el dinero público tiene más espacio. Segundo, al ser una concesión, habrá un momento en que venza y vuelve a propiedad del Estado. Segundo, la operación, mantenimiento, etcétera, corre a cargo de una administración profesional. Normalmente pues, se contrata un operador experimentado para manejar la operación del aeropuerto. Tercero, las decisiones son más flexibles, se tarda menos tiempo y en consecuencia sale más barato. Ahora, pues en este caso el aeropuerto no sabría, pero la experiencia en muchas obras, pues a nivel mundial, ojalá, no tengo yo el dato, pero
yo creo que puede ser sustancialmente diferente. Una obra pública que se retrasa porque no se autoriza el pago, porque no se autoriza o porque hay que medir, hay que reportar, hay que informar acá, no sé, es mucho más ineficiente la operación y la construcción. Por ejemplo, en alguna operación, vamos a suponer Pemex, en la perforación en tierra, el privado pues hace la perforación y si le falla alguna refacción la tiene a la mano, la consigue lo más rápido. Si es Pemex tiene que pedir, notificar, hacer concurso para que le surtan la parte, etcétera, etcétera, y se lleva mucho tiempo. ¿Sí me explico? Entonces, muy diferente la operación eficiente de una concesión privada que del sector público. Por eso han sido eficientes los APPs, porque uno contratan X actividad con ciertas especificaciones, la hace la obra el privado y da el servicio público, y al término del plazo vuelve al... Por eso se han hecho tan populares en todo el mundo. Adelante. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Arturo Solís, de Forbes México, y mi pregunta es, ¿cuánto tiempo le queda al Valle de México antes de que colapse o explote esta bomba de tiempo, como la llaman? Bueno, explotar, no sé, pero lo que sí sé es que está bajando el nivel del hidrostático, está bajando el nivel del agua, está bajando la calidad del agua, y que las arcillas se resquebrejan o se van como una esponja, que le vas quitando el agua a la esponja, la vas secando la esponja, ¿sí? Y se va hundiendo la ciudad, se va hundiendo toda la ciudad en el área, en la zona lacustre. Y obviamente, si de aquí está el pozo y de aquí está sacando, pues en esos lugares se va bajando más y se va afectando más que en donde no está sacando. Por eso originalmente el centro histórico era el que se hundía, porque era donde más pozos se tenían, ¿no? Se quitan de ahí y se van a otro lado y empiezan a hundirse la zona de Iztapalapa y de Xochimilco y no sé qué tanto. Yo no sé cuánto falte, pero sería una tontería esperarse al último minuto para arreglarlo. Además, estamos trayendo agua enorme de lejos, la echamos a otro lado. Es decir, ¿por qué operar con ineficiencia? Por falta de mantenimiento a la red de agua, por ejemplo, por falta de reposición de la red, y por falta de más lagunas de infiltración. O sea, hay lugares, hay zonas de infiltración, por ejemplo, todo el sur de la ciudad, ya se llenó de casas sin drenaje, ¿sí? Toda la Miguel Hidalgo, bueno, se está llenando sin drenajes y se infiltra, y es la zona de lluvia. Las zonas de lluvia es el poniente y el sur, es donde más lluvia hay. Bueno, hay en todos lados, pero aquí es donde más. Y la zona de recarga es el sur. Entonces ya habíamos hablado hace 15 años de hacer lagunas de infiltración, que el agua que baja que viene de las faldas del Xitle y todo, tomarla y meterla, ¿no? Y filtrarla. Entonces hay que hacer todo. Pero ahora que ya está la producción allá, pues hay que traer agua ya con tratamiento terciario que se usó para riego, devolverlo a la ciudad. Y sobre implementar las soluciones, ¿cuánto tiempo tardaría, si tiene alguna aproximación? Esa sí es buena pregunta. Pues no sé, yo que 3 años, no sé cuánto, Toño. 3, 4 años. Pues ya se ha hablado mucho, pues, traer agua bueno, ¿a cuántos kilómetros está Tula? 60 kilómetros. Mira, pero por ejemplo otras cosas sí temporales, parciales, por ejemplo de esa lumbrera, la número 13, traer agua y meterla, infiltrarla ahí en la zona del aeropuerto, le quitas presión a los hundimientos del lugar. El que ya no haya pozos aledaños y que se les lleve agua de otra forma, le quitas presión. Porque también se está hundiendo porque hay muchos pozos juntos. Buenas tardes, Óscar Santillán de Eje Central. Preguntarle si, inmersos ya en este proceso electoral, usted ya se ha reunido con algún candidato para platicar, para revisar las propuestas de desarrollo económico, en este caso del aeropuerto, y también, como segunda pregunta, también con estas dos visiones distintas que se tienen sobre el aeropuerto, ¿usted puede temer al proyecto que encabeza Andrés Manuel López Obrador? ¿Temer? ¿Qué quiere decir temer?
que me preocupe o que me dé miedo. Pues me preocuparía y me daría miedo por todo lo más que siga, porque si ese va a ser el criterio, yo creo que va a ser criterios equivocados de inversión. Hay el riesgo de que se equivoquen tomando pocos factores en las decisiones. Y en cuanto a los proyectos de desarrollo, no los he visto bien todavía, ¿eh? No sé si existen. No, pues para hablar del aeropuerto no, y para hablar del desarrollo económico, yo creo que ya debería de haber propuestas. Mira, para el desarrollo económico les recomiendo que vean el acuerdo de Chapultepec, se los traje, ya se me estaba olvidando. Esto es lo que pienso, entonces, si me preguntan, esto es lo que pienso. Este es de 2005, estoy como con el libro de Trump, ¿verdad? Este es de, bueno, cuando no van a decir que estoy vendiendo el libro. Este es de 2005, tiene 13 años. Aquí lo firmó la sociedad civil, lo firmaron los candidatos en su momento, casi todos ellos, y aquí están los puntos. Entonces, esto es lo que creo, y el título es Acuerdo Nacional para la Unidad. Fíjate qué importante es la unidad. Sigue el Estado de Derecho, el desarrollo, la inversión y el empleo. Y bueno, pues si lo ven ahí trae todo. Aquí dice, acelerar la construcción de infraestructura y de vivienda, desarrollo de capital humano, más y mejor salud y educación, más y mejor salud y educación. Consolidar un Estado de Derecho, un régimen democrático que garantice libertades, derechos humanos, sociales, seguridad física y jurídica. Está todo aquí, está chiquito. Buenas tardes, Nadia Luna de la Política Online. Mi pregunta va un poco en la misma línea que la del compañero sobre las impresiones que tiene sobre el proyecto de Andrés Manuel, pero puntualmente a mí me da mucha curiosidad la postura o cómo ven las garantías que dice López Obrador que tienen todos los inversionistas del nuevo aeropuerto, del proyecto de Texcoco. Justamente él habla de que están respaldados por la TUA, ya ahorita explicaban un poco esto, pero quiero saber ustedes cómo lo ven. Realmente las garantías que ofrece López Obrador de llegar al gobierno, de implementar el proyecto de Santa Lucía, ¿tiene un respaldo para ustedes? ¿Ustedes ven que les está garantizando? ¿Tiene sustento lo que está diciendo López Obrador? A ver, bueno, voy a dar un poco marcha atrás. El nuevo aeropuerto arrancaría con 60 millones de pasajeros de capacidad. Si quieren tomar nota, 60 millones de pasajeros, y podría llegar hasta 125 millones de pasajeros. Ese es el pasajero, el nuevo. ¿Al año? Sí, al año. Esto está hablando hasta en el 2100 podría dar capacidad. O sea, está hablando de 80 años. De 60 puede crecer a 125 millones de pasajeros. Eso es para ver la magnitud del nuevo aeropuerto. La propuesta alterna, están pensando en 80, 35 en el viejo, y 45 en el nuevo. Pero esto apretado, y como decían, si llegan a este nivel, si se llegara a este nivel, pues llegarían a su cupo. Y se piensa que probablemente para 20 años llegaran a tener esos 45, ellos traen 80 millones de plan de crecimiento. En 20 años se podría llegar a eso y ya sería obsoleto y habría que hacer uno nuevo. Eso desde el punto de vista de la racionalidad de cuál solución buscar, ¿no? Ese es punto número uno. El punto número dos, él y su secretario de Comunicaciones prenombrado afirman de que respetarán los contratos, acuerdos, convenios, creo que contratos, que los revisarán, pero que los aceptarán, si llegaran a ganar y se llegaran a seguir pensando igual. Buenas tardes, acá Everardo Martínez del Heraldo de México. Son dos preguntas del aeropuerto. La primera es la preocupación del sistema hidráulico en la Ciudad de México. A mí me llama mucho la atención porque ustedes tienen el principal contrato del aeropuerto y tienen el edificio terminal.
¿Han notado entonces? ¿Quién es el principal consejero del aeropuerto? Ustedes, ¿no? No, Bueno, hombre, yo el no tengo nada consorcio, que ver ahí. ¿no? ¿Del aeropuerto? Del nuevo aeropuerto. No. Y bueno, tienen el consorcio que vale No, hombre, que la mitad, ¿no? El control de lo que vale la... El consorcio del No, del edificio terminal. no, espérate, hay un financiamiento de 6,000 millones de dólares, espérate, de bonos, que son los acreedores importantes, los tenedores de bonos son 6,000, ¿no? Bueno, y aquí se colocaron, ¿cuánto es de la colocación? ¿Cuánto es en dólares? 1,500. Se colocaron 1,500. Nosotros tomamos el 40 y tantos, 43% de una fibra. No tenemos voto en nada que tenga que ver con el aeropuerto. Bueno, el aeropuerto es totalmente del grupo aeroportuario, que creo que es de 100% federal, pero ¿de quién es? Es una sociedad anónima, ¿no, verdad? Es una entidad que federal. ¿Qué dijeron? Genaro dice del grupo Atlacomulco. No, es totalmente del Estado. Mi pregunta es, ingeniero, federal. Al saber que ustedes son parte del consorcio que están construyendo el edificio terminal y llamaron, hizo el llamado al comenzar su presentación que hay un problema del sistema hidráulico, ¿han detectado que se está hundiendo más rápido? No, yo estoy diciendo que hay un problema del sistema hidráulico de ahí, de todo el valle. De todo el valle. Con piedra, en todo el valle, en el área del lago, tiene 100 años hundiéndose. Cuando Porfirio Díaz hizo el gran canal del desagüe, estaba abajo. El gran canal no se ha hundido, ese está igual, tampoco se subió. Lo que bajó es la ciudad. Se ha hundido toda, ve a Bellas Artes, ve el Ángel cómo está subido. Entonces todo se está hundiendo. Y también el lago de Texcoco, y también el viejo aeropuerto, y también el nuevo aeropuerto. Todo se está hundiendo, entendemos. Pero bueno, todo se va a hundir, conforme sigamos sacando agua se va a seguir hundiendo. La pregunta es, ¿se está hundiendo más rápido con la construcción? Y la otra es, Andrés Manuel López Obrador en el Congreso de la CEMIC propuso unas mesas de análisis, en donde 5 de sus técnicos, 5 técnicos de la iniciativa privada y 5 técnicos del gobierno federal, formaran un consejo para revisar los contratos, y ya después lo dijo, para que lo convenzan de que el aeropuerto está bien, y que si está bien, si lo convencen, el aeropuerto pues son manejos electorales todo, entonces eso a mí no me metas en los manejos electorales. Ustedes se va a resolver en 2 meses todo, 2 meses y medio, en 3 meses. El aeropuerto no se está hundiendo por la construcción, se está estabilizando, se está rellenando costos, todavía no está el edificio, todavía no está cargado, hasta donde yo sé. Sí, claro que se hunde, como se hunde todo, las pistas creo que ya están, yo no he ido, estas a lo mejor se están hundiendo, sí, como se está hundiendo todo. ¿Y participarían en estos consejos, de ser el caso? No, yo no tengo nada que ver. ¿Cuáles consejos ahorita? Es un consejo. Lo que propuso Andrés Manuel de 5 técnicos suyos. No, a mí no me ha propuesto nada. Si le propusiera, vamos, ¿no? ¿Usted participaría? ¿Con qué autoridad? Como friegas, man. Sí. Qué necio. Buenas tardes, Andrea Sosa Carrios de la agencia DPA. Usted hizo todo su razonamiento de por qué el aeropuerto sí es un proyecto que conviene. Quisiera preguntarle si le preocupa que las elecciones se definan más en términos emocionales que racionales, es decir, el voto de enojo es algo que a usted le preocupe, que pueda ocurrir en México de esa manera. Y la otra cosa es que siempre se dice que usted trabajó muy cerca de López Obrador en el tema del centro histórico y todo eso. ¿Cuál es su impresión de López Obrador? ¿No les pides el libro del centro histórico? De los 10 años. Mira, yo no lo conocía a López Obrador y cuando era electo me invitó, vino con un amigo mutuo a invertir en Reforma. Yo no le dije que no, yo lo que le propuse a él fue invertir en el centro histórico con el presidente. Entonces yo lo que fue preguntarle al presidente y al jefe de gobierno de que estaban de acuerdo de que entrara al centro histórico. Me dijeron los dos que sí. Entonces por ahí de creo que agosto del 2001 se hizo un consejo consultivo, del centro histórico y se formó
un comité ejecutivo, que me preguntaban si estaba de acuerdo, les dije que sí, un comité ejecutivo en el que éramos 10, 3 del gobierno de la ciudad, 3 del gobierno federal y 4 de la sociedad civil. La sociedad civil era el cronista de la ciudad, que es Guillermo Tobar, Jacobo Zabludowski, e invitaron al cardenal por que las iglesias y todo lo que hay, no sé con qué razón, y a mí a presidir. Entonces yo presidí ese comité ejecutivo, que fue con el que operábamos con frecuencia, pero hubo diferencias de cierto tipo en ocasiones, pero la verdad es que hubo una gran cooperación del gobierno federal y del gobierno de la ciudad con el proyecto. Entonces, pero no solamente del gobierno federal y del gobierno de la ciudad, los vecinos, la gente, lo apoyó todo el mundo. Y el cambio que yo hice fue, en lugar de hablar de restaurar, ya se lo habíamos propuesto a Manuel Camacho en el 88. Entonces, él hizo el fideicomiso del centro histórico, pero la función era restaurar edificios, hacer grupitos, patronos que restauraran edificios. Y el concepto que establecí, que fue el que funcionó, es revitalización del centro histórico. Aquí dice, centro histórico, 10 años de revitalización. Entonces, primero, uno de los objetivos del programa era levantar el nivel socioeconómico de los que vivían en el centro histórico, que se había degradado porque todo el mundo se había ido fuera de ahí. Levantar el nivel socioeconómico, arreglar las escuelas, los centros de salud, y bueno, pues lo que necesitó fue inversión, arreglos de calle, hay seguridad. Metimos seguridad, y con apoyo del gobierno federal y del gobierno de la ciudad. Yo las veces que tengo memoria y funcionó muy bien, gran apoyo del gobierno federal, gran apoyo del gobierno de la ciudad. El gobierno de la ciudad hacía sus cosas y nosotros hacíamos las nuestras ahí en el comité. Alguna vez, son detalles. Pero esto, a los 10 años hicimos un librito en que lo pone Guillermo Tobar, que él es una de las personas con las que he hablado del centro histórico desde hacía 30 años. Y el otro gran personaje del centro histórico, que es el que impide la destrucción del centro histórico en los 60s, es don José Iturriaga. Entonces yo les pedí, estuvo de acuerdo los gobiernos, que fuera el presidente honorario vitalicio del comité ejecutivo, don José Iturriaga, que estuvo en la constitución del comité y del consejo, habló en el consejo. Y además de todo eso, don Pepe Iturriaga le dieron, no sé, el premio Belisario Domínguez. Y el día que le dieron el Belisario Domínguez teníamos junta del comité ejecutivo y estuvo con nosotros en la calle. Dice aquí Guillermo al final, sin embargo, el gran impulso, aquí quien posee M. Flores, dice aquí. Bueno, me pone más elegante, convocando al presidente de la República, Vicente Fox, y al jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, al periodista y al cronista y al jefe de decano de nuestra ciudad, Jacobo Zabludowski, y al autor de estas líneas en calidad de Mercurio de Ciudad de México, y que logró devolver la mirada de mexicanos y extranjeros en el rescate de la ciudad. ¿Perdón? Debe haber conocido un poco mejor a Sí, lo conocí, López Obrador. mucho, sí. ¿Qué impresión le quedó? ¿Es una persona con la que usted podría hablar, llegado el caso del tema del aeropuerto? Mi trato fue con lo del centro histórico. Hubo alguna vez una diferencia en la que yo no fui, él no iba a las juntas del comité ejecutivo, ¿no? Después el trato fue ya muy lejano, cuando acabamos con lo del centro histórico. Todavía vimos, la última cosa importante fue la decisión del presidente Fox de llevar la Secretaría de Relaciones Exteriores al centro histórico. Última pregunta. Perdón. Ahora, bueno, yo quiero insistir en algo, que no se interprete
que tengo interés en la concesión, ni en el desarrollo del terreno. Tengo interés en que se haga el inmueble, en que se haga la concesión y en que se haga el desarrollo de este terreno. Y lo que hay que hacer es usar dinero privado. Pero esto, como es propiedad del gobierno federal, él debe decir, aquí en este terreno hace un edificio, aquí hace un hotel. ¿No? ¿Sí me explico? Aquí esto sirve para esto, esto sirve, se va a hacer para esto, etcétera. Gracias, Carla. Buenas tardes, Carla Martínez, del periódico El Universal. Me gustaría saber qué porcentaje de avance tiene la construcción de la pista 3. No sé. Saber si demandarían a Andrés Manuel López Obrador en caso de que suspendiera este proyecto y si llegara a la presidencia de la República, y cuáles serían sus recomendaciones sobre las prioridades que debe de abordar el próximo gobierno, incluyendo el tema de telecomunicaciones. Yo creo que los próximos gobiernos deben de plantear ya sus proyectos. Yo no tengo nada que opinar ahí. Deben plantear sus proyectos de gobierno todos los candidatos. ¿La otra qué es? Si demandaría a Andrés Manuel López Obrador en caso de llegar a la presidencia. Yo creo que la racionalidad del proyecto del aeropuerto, yo creo que es indiscutible. No veo así muchas alternativas. La única que hay ya está acá, está comentada. Yo no le veo patas. ¿Y el avance de la pista 3? Y confirmo, vuelvo a decir, creo que casi todos ustedes conocen la dimensión del grupo. Esto que les dije que era el 4% de los ingresos de la constructora y de FCC, pues si lo sumamos en el grupo es 0,5%, o no sé cuánto sea. O sea, no hay un interés especial en esto. No hay un interés en efectuar el aeropuerto, apoyarla, si se hace la concesión obviamente, apoyarla, pero no tenemos interés en la concesión del aeropuerto. Ya no tenemos interés en estarnos metiendo a cosas nuevas. Estamos sí promoviendo la construcción, la constructora, el desarrollo inmobiliario y el desarrollo de infraestructura a nivel nacional y en otros lugares. Última pregunta. Sí, hola. Sí, dos. Hola. Dos sí. más. Joe Chapman de The Telegraph. ¿Cómo enfrentar la desconfianza que hay general en México hacia grandes proyectos, dado el tema de la corrupción, específicamente referente al nuevo aeropuerto? Yo creo que la corrupción hay que erradicarla totalmente. Y no hay duda que hay que erradicarla. Bueno, yo te puedo decir cómo la erradicamos en Telmex, pero no te puedo decir así ahorita en un minuto de priori cómo erradicarla. Pues obviamente transparentando, haciendo que las gentes que hagan esto no solo vayan a la cárcel, sino devuelvan lo que se llevaron. Creo que es muy importante eso. Y que no haya impunidad y hacer que el Estado de Derecho, hacer estrictos el Estado de Derecho, dejar pocas puertas abiertas a que por razones mañosas en las leyes puedan ocurrir, evadir la ley, etcétera. El Estado de Derecho y Estado de Derecho. Que no haya impunidad, Estado de Derecho, yo creo que es la base. Última pregunta. Gracias. Buenas tardes, ingeniero. Dos preguntas. En la sesión anterior en la que tuvimos oportunidad de estar por aquí, quería preguntarle si a su juicio se comprobó la hipótesis de que Trump es negotiator o es terminator. Y otra pregunta, si usted percibe útil las reformas estructurales que se implementaron en el país o si considera que alguna se debe de cambiar radicalmente. Gracias. ¿De cuál es lo último que? Que si las que las reformas estructurales, ¿hay alguna que se debe quitar? Bueno, pues yo creo que sigue siendo negotiator, Y ahorita ya le tocó China, ya está viendo las cosas con China, los aranceles,
negociaciones con China. ¿Tú qué piensas? No, yo creo que es una gente que sí está negociando muchas cosas. El tratado, bueno, hemos visto cómo lo sube, lo baja. Esperemos que este gobierno no le afloje, que los que están negociando no se dé. Bueno, yo creo que en lo del tratado seguimos teniendo todas las ventajas. Creo también que se desaprovechó el tratado, porque lo que tenemos que hacer, en mi opinión, es un tratado de comercio y de inversión. Entre México y China, entre México y Estados Unidos importamos 700 mil millones de dólares. ¿Cuánto de eso que importamos los dos lo podríamos hacer conjuntamente? Somos muy complementarios. Es más, yo creo que en la cuestión comercial y de inversión y de producción y de inversión, nos necesita más Estados Unidos a nosotros que nosotros a ellos. Porque podríamos nosotros ser los que produzcan muchos de los bienes, aparte somos altos consumidores de ellos, importamos mucho. Yo creo que nos falló hacer más inversiones conjuntas. Así como predomina la industria del automotriz, que ha sido fantástica, así deberíamos de hacer en todos los sectores económicos. ¿Y cuál era la otra? Y la de las reformas. Fueron Pues funcionarios. mira, al final lo importante, lo ideal es pocas leyes y que se cumplan. Eso sería lo ideal. También un poco para la cosa de la impunidad. Pocas leyes y que se cumplan. Dicen que le decía el Quijote a Sancho Panza cuando fue gobernador, pocas leyes y que se cumplan. Eso lo que quiero decir es que sí puede haber la reforma, puede haber las leyes, pero lo importante es la ejecución, la actuación. Por ejemplo, en lo de energéticos, yo creo que ha sido enorme la oferta de inversiones. No la conozco en detalle, pero las cifras que dan los periódicos son muy altas en cuanto a la inversión comprometida. Y yo creo que hace mucha falta inversión. Entonces, pues las leyes depende de cómo se lleven adelante las acciones. Pues mira, nos seguimos quejando de dos cosas. Una, que no se impulse el desarrollo de las telecomunicaciones, tengamos 6 años con la inversión parada y 20 o 25 millones de mexicanos que no tienen celular, porque si vamos a esos lugares tenemos el 100% del mercado. Y otro, que nuestros competidores, que nosotros estábamos muy tranquilos de que ahora entraba AT&T y Telefónica, una es la más grande del mundo y otra es la más grande de Iberoamérica, pues que no inviertan, caray. Se la pasan queriendo subsidios de Telcel y subsidios y que la red y ya tienen posibilidad de usar la red, quieren precios especiales. Entonces, pues es una pena que no inviertan y que el regulador no esté viendo que no invierten. La red compartida se planteaba al principio que iba a invertir 10 mil millones de dólares, creo, ¿no? Fue la cifra. Luego la bajaron a 7, creo que va en 400. Iba a invertir en las zonas marginadas y resultó que se vino a las zonas donde estamos todos. Entonces yo creo que falta más inversión, impulsar la inversión y que nuestros competidores inviertan más. En móvil es una situación. Y en fijo, pues con la noticia de que Telmex ya anda en el 40 y tantos % de participación, no sé si sabían eso. Ya bajó del 50, ya. Si tú sumas banda ancha, clientes de teléfonos y televisión de paga, ya la participación de Telmex, la ley, ¿te acuerdas que la ley habla de 50%, no? Anda como en 42, 43%, sumando los servicios del triple play y la convergencia. En la convergencia ya debería ser dejarla competir porque los precios han subido, es el único lugar donde han subido. En la telefonía móvil, pues todos han visto cómo bajan los precios, ¿no? Pero no desde ahora, siempre han bajado, desde que entramos han bajado. Valía 5 pesos el minuto en móvil, y ahorita hay hasta de ilimitado con cierto tiempo todas las llamadas, los minutos que se quieran. Gracias. Pues muchas gracias a todos.
¿Ya? Gracias. Gracias.